Queridos hermanos, nos encontramos ya en el domingo 15º del tiempo ordinario. Durante todo este tiempo, la palabra de Dios nos va mostrando páginas del Evangelio en las que Jesús ejerce su ministerio público, o predicando, o curando enfermos, o como hoy, enviando a los apóstoles. Nos envió de dos en dos. Jesucristo, al reunir a aquellos apóstoles y a otros muchos discípulos, les fue encomendando la tarea de anunciar el Evangelio. Y es importante ver cuáles son los rasgos propios de esa misión, de esa tarea misionera que Jesucristo encomienda a aquellos a quienes envía. En primer lugar, la Iglesia tiene esa tarea, la de evangelizar, no por iniciativa propia, sino porque le manda su Maestro, su Señor, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, toda realidad eclesial, toda comunidad cristiana, parroquia, familia, institución religiosa, presbiterio, la tarea común es la evangelización, por mandato de Jesucristo. La Iglesia existe para evangelizar, esa es su razón de ser. Y hoy, en la página evangélica que acabamos de escuchar, se muestra una vez más con toda claridad: enviados por Jesucristo. Otra característica es de dos en dos. Jesucristo no nos ha enviado en solitario, sino en comunión. Puede uno realizar tareas él solo, ella sola, pero siempre ha de hacerlo en comunión con la Iglesia, en referencia continua, en contraste, verificando esa comunión, de manera que no seamos francotiradores, cada uno por su cuenta, su aire y de su manera, sino que recibiendo este impulso y este mandato de Jesucristo, lo hagamos en comunión con otros, en comunión con la Iglesia, en comunión en la diócesis o en la Iglesia universal, con el obispo que preside la Iglesia, que es el Papa desde Roma, y en comunión con los demás hermanos en distintos carismas, grupos, movimientos, etcétera, ¿no? La comunión que hoy de manera continua escuchamos como sinodalidad, hacer el camino juntos, eso significa sinodalidad, vivir en la Iglesia en comunión, no aisladamente o cada uno por su cuenta. Jesús los envió de dos en dos y al volver revisó con ellos cómo habían realizado su tarea. Y los envió, tercer aspecto que quiero subrayar, en pobreza, con un bastón y nada más. Está expresado en el lenguaje de la época, sin dinero en la faja, solo las sandalias, sin túnica de repuesto. Traducido a todos los tiempos, significa que no os apoyéis en los medios con los que vais. El dinero, el poder, las propias cualidades o el influjo provechoso o negativo del mundo o de las personas a las que vais a anunciar el Evangelio. Apoyaos solo en Jesucristo, apoyaos en la fuerza de su Espíritu Santo, y una muestra de ello es que vais despojados, vais ligeros de recursos, de apoyos, ligeros sin apoyaros en aquello pues que podríais apoyaros, incluso legítimamente. Esta es una característica importante de la evangelización, de manera que la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha crecido
ha arraigado, se ha expandido cuando vive este rasgo importante del desprendimiento de la pobreza, de no apoyarse en sus propios medios, los que sean, económicos, cualidades humanas, de poder, de prestigio, cuando se ha despojado, cuando se ha acercado a los pobres, compartiendo su situación, ha crecido. Otro elemento de crecimiento es cuando ha sido perseguida, porque la Iglesia, al ser perseguida, tiene que dejarlo todo y casi como la fuerza desprenderse de todo. Pero es una constante que Jesucristo ha dejado en el Evangelio para nuestra propia revisión. Seremos eficaces, anunciaremos el Evangelio, cumpliremos el mandato misionero si vamos en pobreza, despojados. Cuanto más recursos llevemos en la mochila, más difícil será el anuncio del Evangelio. Y al llegar a los destinatarios, ¿qué es lo que hacen? Expulsan los demonios, curan a los enfermos, los ungen con aceite, ahí tenemos el sacramento de la unción de los enfermos, y anuncian el reino de Dios. Ellos no se dedican a otra cosa. De manera que entre la predicación, la atención a los enfermos y la expulsión de los demonios, se les va el tiempo y la tarea. La tarea misionera tiene esa frescura joven a lo largo de la historia. Recuperar ese tono que tienen los apóstoles enviados por Jesucristo, que van en pobreza y despojamiento y van a lo esencial, a predicar el Evangelio y a sanar los corazones desgarrados con la misericordia, con el amor abundante de Dios que perdona. Así lo hemos cantado en el Salmo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La salvación que Jesucristo ha venido a traer y esa salvación que la Iglesia prolonga ya desde hace 2000 años, tiene como núcleo central la misericordia de Dios. Dios es rico en misericordia y en Jesucristo, en el corazón de Cristo, nos ha abierto de par en par la puerta de la misericordia para que nosotros podamos entrar sin miedo, con confianza y beneficiarnos de ese perdón abundante que Jesucristo ha venido a traer y del cual todos somos mensajeros, misioneros, mediadores de esa salvación para los demás, cada uno según la vocación a la que ha sido llamado. En la primera lectura, breve, aparece el mandato profético a Amós. Amós es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Él era pues un pastor, cuidador de su rebaño y de algunas frutas, el sicómoro dice, y Dios le arranca de esa tarea y le dice: ve a profetizar a mi pueblo. Él se sorprendió y cuando después en este ejercicio le dicen aquí y allí, dice: si yo vengo porque me han mandado. Es como un preludio del mandato misionero que Jesucristo realizará. Para realizar el plan de Dios, preciosamente descrito en la segunda lectura, en ese himno cristológico de la carta a los Efesios de San Pablo, que rezamos todos los lunes en la hora de vísperas. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como que el apóstol Pablo se remonta hasta lo más alto para mirar en perspectiva el plan de Dios. ¿Cuál es ese plan de Dios? Pues Dios nos ha bendecido, nos ha elegido, nos ha creado, nos ha hecho hijos, nos llama a la santidad para que seamos santos
e irreprochables ante Él por el amor. Cuando uno se mira a sí mismo, se pregunta, ¿pero será realidad esto que anuncia la palabra de Dios? Y por eso vuelve a repetirse continuamente. La respuesta es sí. Dios quiere hacer en nosotros ese milagro de la santificación. Hemos sido elegidos y destinados para ser santos e irreprochables ante Él por el amor. Y todo ello lo ha hecho en Jesucristo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales, para alabanza de su gloria, derrochando con nosotros toda gracia, según nos ha elegido en el amado, que es Jesucristo. Remontémonos, por tanto, a esa visión desde lo alto, a la que nos invita la fe y la esperanza cristiana. Si vivimos a ras de tierra, haciendo lo que hay que hacer cada día, pues la vida es muy monótona, incluso es muy aburrida. De vez en cuando hemos de remontarnos a esas cimas que la palabra de Dios nos invita para mirar sin vértigo, con certeza y con esperanza, la gran vocación a la que estamos llamados, a ser hijos en el Hijo, a ser santos como Él, a ser alabanza de su gloria. Le gustaba repetir a Santa Isabel de la Trinidad, para alabanza de su gloria. ¿Mi vida para qué vale? Para alabanza de la gloria de Dios, a través de acciones sencillas, cotidianas, pobres, muchas veces limitadas e incluso taradas por el pecado. Pero la misericordia de Dios nos llama a esa gran vocación y a esa alta meta de ser hijos de Dios en plenitud. Asumamos, por tanto, esta tarea misionera en comunión con la Iglesia, en pobreza, despojados de todo, porque la fuerza del Evangelio no se apoya en nuestras cualidades, recursos, medios o poderío, sino que la eficacia del Evangelio se apoya en la fuerza de Dios, en el poder del Espíritu Santo, y vayamos con confianza para llevar el consuelo, la misericordia a los corazones desgarrados. Son cualesquiera de las personas con las que nos encontramos a diario, a veces en la misma familia, a veces personas que viven solas, a veces los pobres que tienen pisoteada su dignidad humana, a veces de múltiples maneras. Somos enviados. Al Papa Francisco le gusta decir, somos una iglesia en salida, que no se queda en lo suyo dando vueltas a lo que tiene, sino que aquello que ha recibido, que es un gran tesoro, el misterio escondido de Dios que se ha revelado en Jesucristo, lo lleve a todos, y todos en este sentido seamos misioneros en el ambiente al que seamos enviados. María Santísima, nuestra Madre, nos ayuda a realizar esta tarea misionera. Estamos en la novena, en las vísperas de la fiesta de la Virgen del Carmen, 16 de julio. Ella, bajo este título, es invocada por las gentes del mar, y en tierra, en muchos pueblos, es la fiesta principal. También en nuestra ciudad es especialmente venerada por la familia carmelitana. A la Virgen del Carmen nos encomendamos en estos días del verano para pedir su poderosa intercesión. Que así sea.